Ok, Daniel capítulo 9. Estoy enfocando lo que es la llegada del Mesías príncipe, pero quiero darle lectura desde el capítulo 9, el versículo 1 hasta el 19, es un tema prácticamente del 20 en adelante. Vamos a darle lectura como normalmente la acostumbramos. Lo que pasa que muchos no creen en la llegada del Mesías, ¿sí? Y no creen en la llegada del Mesías y se atreven a despreciar a los apóstoles o a lo escrito en estas cartas de Mateo, Marcos hasta Apocalipsis. Pero no deben y no pueden despreciar a Daniel, porque es totalmente aceptado por todos los judíos. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 19. Le doy lectura al 1 y así sucesivamente y los voy interrumpiendo. Dice así el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén. 70 años. 70 años. ¿Qué leyó Daniel? Es decir, se vio cerca. Vio el tiempo. Entonces, Jeremías, ¿qué es lo que vio? Eso está en Jeremías 25:11. Toda esta tierra quedará desierta y en ruinas, y todas estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. 70 años iban a estar en servicio, les fue dicho por Jeremías. 29:10. Cuando se cumplen los 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi promesa de hacerlos volver a su país. Entonces, Daniel se da cuenta que se va a cumplir la profecía desde el cautiverio babilónico. Versículo 3 de Daniel. Y procedí a dirigir mi rostro hacia Jehová, el Dios verdadero, para buscarlo con oración y súplicas, con ayuno y saco y cenizas. Ok, 4. Rogué al Señor mi Dios e hice esta confesión. Señor, Dios grande y terrible, que mantienes la alianza y eres fiel con aquellos que te aman y cumplen tus mandamientos. Dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan los mandamientos, lo que hemos estado estudiando. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Vieron cómo ora? Hemos, no han. Esa es una muestra de humildad y de conocimiento de tu estado. Un pobre de espíritu, aquel que reconoce su condición de que no podemos ser salvos, porque en todos hay maldad. Entonces Daniel dice, hemos. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tú, Señor, has sido justo con nosotros, solo tenemos derecho a la vergüenza, como en ese día nosotros, la gente de Judá, los habitantes de Israel y todo Israel, estemos cerca o lejos de todos los países donde nos dispersaste por culpa de las infidelidades que cometimos contra ti. Todo por infieles, y lo reconoce, han sido esparcidos. Versículo 8. Oh Dios, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros padres y de nuestros príncipes, porque contra ti pecamos. Reconociendo el pecado que había en el pueblo. 9. Que el Señor nuestro Dios tenga misericordia y nos perdone, porque nos rebelamos contra Él. La rebeldía del pueblo. 10. Y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios,
para andar en sus leyes, las cuales puso él adelante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Por medio de los profetas dio las leyes. 11. Y todo Israel traspasó tu ley apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición del juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Está dicho en la ley de Moisés, porque pecaron contra él, no escucharon su voz. 12. Yahvé cumplió las palabras que había prometido contra nosotros, contra los jefes que nos gobernaban. Hizo que cayeran sobre nosotros una terrible desgracia. Nunca se había visto bajo el cielo lo que pasaba en Jerusalén. 13. Y sigue estando, el problema. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Reconociendo todo el pecado. 14. Por tanto, Dios veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y con ello te granjeaste un renombre que perdura hasta hoy. Hemos pecado, hemos obrado impíamente. 16. Oh Señor, según todos tus actos de justicia, por favor, vuélvase tu cólera y tu furia de contra tu ciudad Jerusalén, tu santa montaña, porque debido a nuestros pecados y debido a los errores de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de oprobio a todos los que están alrededor de nosotros. Nuestro. 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y abre tus ojos y mira nuestras situaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces, ¿en qué están confiando? La misericordia. Está apelando Daniel a la misericordia de Dios. 19. Señor, escucha. Señor, perdona. Atiende, Señor, y actúa sin tardanza. Hazlo en defensa de tu honor, pues tu ciudad y tu pueblo están consagrados a tu nombre. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Apelando a su misericordia, pero él está humillado. Y fíjense cómo empieza el versículo 20. Y empieza la profecía de las 70 semanas. Esta profecía es algo vital. Es algo sumamente importante la profecía de las 70 semanas, porque es el tiempo en la llegada del Mesías. O sea, el término de estas 70 semanas, Ahorita no lo va a empezar. La ley es cuando llegaba el Mesías. No lo va a empezar a desmenuzar. Ahí está y está oculto. Pero da ciertas referencias. Cuándo inicia y cuándo termina y cuándo tendría que venir y cómo debía de venir y qué debería de pasar con el Mesías. Entonces, en base a Daniel, ya no hay vuelta de hoja. Si tú no quieres creer en los escritos de Mateo, Marcos, no importa. Si tú crees en Daniel, crees en lo que le fue dado a Daniel, entonces vas a entender qué es lo que está sucediendo hoy en día. Y si ya vino o no vino el Mesías. Si cumplió o no cumplió. Así que dice, la profecía de las 70 semanas, versículo 20, ¿dónde se quedó? Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Ok,
¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Derramaba mi ruego. ¿Y allí qué pasó? Adelante, 21. En esto llegó volando hasta mí Gabriel, al que había visto en la visión al comienzo. Ahí dice que le tocó a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Tu versión no lo ha de decir? No, nomás dice eso. En esto llegó volando hasta mí Dice, Gabriel. aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, el cual había visto en la visión del principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Volando con presteza refiere a la palabra yaeb, que es fatigado, casi desmayado, cansado, débil. O sea, llegó rápido pero agotadísimo. ¿Sí? 22. E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Para hacerte entender. Fíjense bien cómo el ángel se dirige a Daniel, pero le dice, te voy a hacer entender. O sea, que no es que tú quieras entender y que tú puedas, no, te voy a hacer entender. La palabra que se ocupa allí en el hebreo es bin. Entendido, entender, entiende. Pero fíjense cómo es la otra traducción ahí mismo, la otra referencia del texto, que cómo se puede traducir, para separar mentalmente. No simplemente Daniel fue escogido y seleccionado para ser santificado, es decir, ser apartado para él, sino que también mentalmente lo estaba santificando. O sea, te voy a apartar mentalmente para que puedas recibir el conocimiento sublime del Mesías, el conocimiento más alto, para que lo puedas declarar. El conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento de quién es y ha de venir. ¿Y cómo ha de venir y en qué tiempo ha de venir? Y fíjense, el 23. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Dice, al principio de los ruegos salió la palabra, es decir, fue dada la orden. Y yo, dice el ángel, he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseo. Tú eres muy amado, un varón que se disfruta, algo codiciable. O sea, muy amado, lo que aquí dice un varón de deseo, es decir, alguien sorprendente, alguien que era apartado, totalmente santificado. Por eso era un profeta. Y era sumamente importante. Entonces, le dice, entiende pues la palabra, es decir, entiende la orden que fue dada y entiende lo que vas a ver, la visión. Aquí dice, aplica tu espíritu a esa palabra y comprende la visión. O sea, santifícate en esto que te voy a dar. Es algo sumamente importante. Va a traspasar los tiempos. Todavía no llegaba el Mesías, ahí le está advirtiendo, pero lo pone a presto desde el principio, ponerse atento a Jeremías. Antes de Jeremías, ya se va a cumplir, se va a acabar ¿cómo se llama? El cautiverio babilónico. Se va a acabar, ya va a venir el Mesías. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Entonces él se preocupa y se mete en oración. Porque viene el Mesías, va a acabar, viene una aflicción. Primero es la aflicción de Jeremías y vienen más cosas. Entonces está orando por lo que iba a acontecer de Babilonia. Y cuando va acabando esto, empieza a orar y le viene el ángel. Desciende el ángel y le empieza a explicar cómo es la venida. Ahora sí, versículo 24. Para tu pueblo y tu ciudad, para tu pueblo y tu ciudad santa, se han fijado 70 semanas para que se acabe la injusticia, para que se termine el pecado, para exterminar la ofensa, para que venga la justicia eterna, para que se cumpla
la visión y la profecía para ungir al santo de los santos. La palabra 70 semanas aquí tiene como traducción día por año. Entonces dice 70 semanas están determinadas, es decir, día por año son 490 años para acabar la rebelión, para acabar el pecado, para acabar la maldad y traer justicia. Y por último dice, y ungir al santo de los santos, es decir, al apartado de apartados, el favorito, el especial, el ungido. ¿Cómo? No que, pues sí ha de venir el Mesías, pero entonces ¿cómo lo caracteriza? Ok, pues supongamos que como normalmente se cree, pues tiene que ser un hombre de la tribu de Judá, pero pues nada extraordinario, ¿no? Hasta aquí todo va normal, o sea, ok, nada extraordinario como no lo ha revelado como el Hijo de Dios, sino pues es el Mesías. Es un Mesías. ¿Sí? Vamos a dejarlo así, pero más adelante nos va a empezar a narrar bien. Lo va a ungir, porque ungir, por eso la palabra Mesías es ungido. Entonces, ok, va a mandar al ungido, al Mesías. ¿Para qué? Va a acabar con la rebelión, va a acabar con el pecado, va a acabar con la maldad, va a traer justicia. Está muy bien. El pecado, va a acabar con el pecado. No que acabara con los pecadores, sino va a acabar con el pecado. Nosotros hoy en día entendemos que por medio de Jesús ese pecado se acabó. Esto nos queda más claro, pero vamos a verlo como que no es, como que vamos a ponernos en ese lugar de ojos de juicio y vamos a intentar ver qué más nos puede hablar del Mesías. ¿Qué más nos puede decir? Hasta ahorita no ha sido nada extraordinario, entre comillas. Ya empezó a entrar con el santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguosos. Angustiosos. Fíjense bien. Aquí detenernos es algo vital. Aquí a Daniel, un profeta reconocido por el pueblo judío, le dice, hay un tiempo establecido. Primero, desde que se diga que se restaura Jerusalén, ¿sí? Cuando fue cumplido. ¿Dónde nos está manifestando esto? La primera parte dice que va a ser restaurado Jerusalén y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Pero vamos a ver primero dónde se cumplió ese decreto, porque dice... Desde salida la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Sí, desde salida la orden, la orden para restaurarla. ¿Cuándo va a ser eso? Se tenía que restaurar. ¿Cuándo iba a ser eso? Eso aconteció exactamente, lo decretó en el reinado de Artajerjes. Está en Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Nehemías 2.1 y adelantito también el versículo 5. Amén. Dale lectura, por favor. 2.1 al 5. No, 2.1 y el versículo 5, porque nada más hacernos más bolas. 2.1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia. Versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. La reedificaré. Desde ahí Artajerjes da la orden. ¿Queda claro? Artajerjes da la orden. Desde ahí, ok. Y luego sigue, dice, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas
y tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es, vamos a ver, nos está diciendo que hasta el Mesías príncipe. Luego de allí hasta el Mesías príncipe. ¿Qué significa príncipe? La palabra que se emplea allí es en hebreo Nagid. Nagid significa príncipe. En el diccionario, la palabra príncipe es el hijo del rey o del príncipe, particularmente el heredero de la corona. Tú no puedes poner a un príncipe, y esto lo cotejé con tengo los escritos del libro de Daniel en hebreo. De hecho está escrito de izquierda, de derecha a izquierda, perdón. Están escritos al revés, tienes que irlo leyendo al revés, como es el hebreo. Y efectivamente dice príncipe. Dije, quizás está mal traducido, quizás no pusieron príncipe, pero si está hablando príncipe es porque es hijo del rey. Es el heredero. O sea, no pudo haber sido otro nombre. De hecho, el Mesías y punto, se acabó. Sin embargo, el único que vino a decir yo soy el hijo de Dios fue Jesús. Dijo yo soy el Mesías. Y no se le creyeron. Hasta aquí ya entramos en un conflicto. Si hablara del Mesías como tal, así como ellos lo creen, aquí nos está hablando de un príncipe. Y si tenemos entendido que es un príncipe, ¿por qué luego no se puede pasar el reinado? Porque no tiene a quién pasar el reinado. Porque no tiene hijos. Y aquí está diciendo yo le voy a dar está hablándole, el ángel está explicando a Daniel, le está diciendo hasta la llegada del Mesías príncipe. Entonces, de entrada tiene que ser, eso es una característica del Mesías, tiene que ser hijo de Dios. Así tal cual como está diciendo Daniel, tiene que ser hijo del rey, hijo de Dios. Si no fuera hijo de Dios, he escuchado en varios rabinos que dicen, Dios no tiene hijos. Pues ahí tenemos un problema grave. Y ahorita no me voy a adentrar a lo que dijo Isaías y no voy a irme más para poder aclarar esto, pero sí me quedo con que es un príncipe. Y nos está diciendo que un príncipe tiene que ser un hijo. Hijo de un rey. El hijo del rey. Tan simple, el hijo del rey. Ahora podemos decir hijo del rey David. Pero eso lo voy a resolver más adelante, después, con el estudio del Hijo de Dios. Pero ahorita yo quiero adentrarme nada más a Daniel. Voy a adentrarme a Daniel porque David explica por qué no es padre del Mesías, viene de su descendencia, de la tribu de Judá, pero él mismo lo explica, dice, no soy su padre. De hecho, cuando lo dice, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor. Así es. Dijo el Señor a mi Señor, y está en los Salmos. No está en el Nuevo Testamento, está en los Salmos. Entonces, y ya hemos visto, lo podemos viendo en traducción y en el hebreo original, para que no haya ningún problema. Pero aquí nos está manifestando que debe de ser un príncipe. Luego dice así el texto, y 62 semanas, ahora 62 semanas serían 62 por 7, porque es día por año. Entonces, si es una semana, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Entonces vamos a multiplicar 62 por 7. 7 por 2, 14, 7 por 6, 42, 432. Ok. Entonces de ahí el 432 nos va a aventar hasta donde tenía que ser el Mesías. Y el cálculo te está aventando, y lo vamos a ver en la cita de Lucas 19:28. 19:28. Cuando llega el Mesías príncipe, el ungido. ¿Cuál? Lucas 19:28. Amén. 19:28, ¿no?
Dice así, espérenme, 19. Lucas 19, entonces. Jesús entra a Jerusalén. ¿Qué dice? Jesús entra a Jerusalén. Jesús, Aquí dice la entrada mesiánica en Jerusalén. la entrada mesiánica a Jerusalén. Allí se cumple la entrada mesiánica. Y aparte en el 38, dice, y después perdón, en el Lucas 19, 38, ¿cómo le decían? Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La entrada triunfal de Jerusalén fue algo sublime. Hasta ahí se cumple la profecía. Y luego dice, regresándonos ahora a Daniel, el versículo siguiente es el 26. Estos versículos están casados directamente con el Mesías. 26, ¿quién sigue? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y no por sí. Es decir, que él no se la va a quitar. No, no el mismo. ¿Cómo? No el mismo, digo. No el mismo. Después de las 62 semanas, si nos estamos siguiendo y queremos decir, ¿sabes qué? Que no creo, entonces todavía no viene, a lo mejor no viene y queremos entrar en confusión, nos está dando semanas por años. ¿Y desde cuándo aconteció eso de lo del Babilonia y que salieron libres y todo lo que está siendo profetizado? Ya pasó. Ya pasó. Eso ya fue. Ahora, dices, pero ¿cómo? El Mesías, ellos tienen claro que el Mesías venía a quitar todo lo anterior. Pero no es como tú lo piensas. Iba a quitar la injusticia, el pecado, y lo hizo. Y le iban a quitar la vida al Mesías. Entonces, no que venía a reinar sobre todo el mundo. Aquí se lo está aclarando Daniel. El Mesías tiene que morir. ¿Dónde está dicho que fue así? Juan 19:30. Jesús lo cumple. Jesús está cumpliendo las profecías. Está cumpliendo la profecía de Daniel. Llegó en el tiempo que fue dicho por Daniel, que le fue revelado por el ángel, y está cumpliendo que va a ser quitada su vida en Juan 19:30. Dale lectura, por favor. Pues bien, cuando hubo recibido el vino agrio, Jesús dijo, se ha realizado, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Todo está cumplido. Está cumplido lo que había sido dicho de él. Le quitaron la vida al Mesías. Daniel lo dijo. No estamos leyendo Mateo, no estamos leyendo los 4 evangelios, como lo tenemos conocido. Estamos leyendo Daniel. Y te está diciendo que al Mesías le van a quitar la vida. Porque dicen, es que el Mesías va a venir a restablecer a los judíos y va a establecer el reinado y no habrá, ese reinado no se quitará. Eso está dicho, pero no es el momento. Él tiene que venir y va a tener que ser asesinado. ¿Sí? Y continúa la profecía. Dice, y el pueblo de un príncipe... fíjense, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y al santuario. Entonces, aquí viene otro pueblo, otro príncipe. Entonces, eso sí se cumplió. Después de Jesús vino un príncipe y destruyó la ciudad y el santuario. Por eso se acabó el templo. Entonces, se cumple lo que está diciendo Daniel. Y se cumple lo dicho por Jesús, que fue la destrucción del templo en Jerusalén. Y entonces, en el año 70 después de Cristo, ¿le suena el año? 70. Van de la mano. El emperador Vespasiano, encargado a su hijo Tito, le fue encargado sofocar la violenta revuelta que desde hace 4 años sacudía a Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Yo tengo otra historia que está en Wikipedia de la destrucción del templo, como Tito no quería destruir el templo, pero los sacerdotes se pusieron rebeldes. Tito quería que no destruyeran y el ejército de Tito destruyó totalmente, quemaron, acabaron
todo. Y Tito no quería. Tito luchaba porque él quería pagar la violencia hacia... O sea, él veía el santuario y él era... También hay otra, creo que Ana de White, describe el hecho, cómo fue. Esto de las 70 semanas también, no tengo el nombre y lo voy a poner en el video, de ese video que explica las 70 semanas. Y va directamente al judío, y es algo hermoso cómo lo traza de una manera especial. Me gustó mucho cómo hizo ese video, este tipo. Lo voy a poner en el video, porque lo explica maravilloso. Y el comportamiento de Tito, cómo quiso sofocar, leyendo lo de Ana White. Creo que es Ana White, algo así. ¿Sí? Esto también se cumple en Mateo 24, fue predicho por Jesús. Mateo 24, versículo 1. A ver, dale lectura. Jesús salió del templo y mientras caminaba sus discípulos le hacían notar las importantes construcciones del templo. 2. Respondió y les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después de que le muestran el templo, dice: ¿ven todo esto? O sea, Jesús les llama a sus discípulos. El rabino a sus discípulos les dice: miren todo esto. Y por eso lo mataron. Porque se dijo ser hijo de Dios y que iba a destruir el templo. Por esta razón. Y él lo profetizó. Y a Daniel, ¿por qué no lo quisieron matar cuando también fue dicho? Iba a ser destruida. ¿Ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hay otra cita donde llora Jesús. Llora por Jerusalén porque va a ser destruida, dice. O sea, se pone a llorar. Él sabía lo que le iba a pasar. Dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso también está escrito está escrito aquí en Mateo, está escrito en Marcos y está escrito en Lucas. Jesús y Daniel, se cumplieron las dos profecías, la profecía de Daniel y la profecía de Jesús. No quedó piedra sobre piedra, se acabó y va a ser extinguido. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si Jesús cumplió lo descrito en Deuteronomios 18:22. Si el profeta habla en nombre del Señor y no se cumple lo que dijo, ni acontece es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, si se cumplió, entonces debemos de tenerle temor por lo dicho de Jesús, por lo que dijo Jesús. Debemos de tener, porque profeta trae la voluntad de Dios. Es la descripción. Él conoce la voluntad de Dios. Jesús conocía la voluntad de Dios. Quitando el decir, ok, es el Hijo de Dios. Pero si él se cumplió lo que él profetizó, entonces tiene todo el crédito de decir, soy profeta de Dios. Y si él dijo que era hijo de Dios, le tenemos que creer que era el Hijo de Dios, porque su profecía se cumplió. Por eso lo mataron. Entonces, ¿cumplió ser el Mesías? ¿Cumplió ser como un profeta? Tenemos que tenerle temor de lo que él dijo. Lo que dijo, él ser el Mesías príncipe, es decir, el Hijo de Dios. Y dice así, con inundación será el fin de ella. Continúo con el mismo texto. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Sigo con Daniel. Con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Va a ser asolada constantemente, talada, golpeada. Será continuo el azote. También esto está escrito
en el Nuevo Testamento. Por la barbaridad que dijo el pueblo. Y literalmente dicen ellos, nosotros no matamos, muchos creyeron, los que fueron los saduceos y fueron los fariseos y fueron los sacerdotes, los líderes de aquel entonces. Pues sus líderes los condenaron tristemente a todo el pueblo. Y el pueblo también lo gritó. O sea que no nada más se llevan los patriarcas o los que estaban gobernando o los líderes fariseos o el sacerdote que estaba en ese tiempo, sino el pueblo. Fíjense lo que gritó, lo que el pueblo respondió a Pilatos. Mateo 27:25. Amén. A ver, dale lectura fuerte. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿La sangre de quién? Del Hijo de Dios, aquel que iban a crucificar. Y respondió todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso es que sigue siendo atormentada y asolada Jerusalén, sigue teniendo problemas el pueblo judío, porque la sangre del Mesías príncipe fue sobre ellos. Ellos lo pidieron. Pilato se lavó las manos y dijo que yo esa sangre que no sea sobre mis manos, yo me lavo las manos. Cumplió lo escrito en la Torá. Y ellos dijeron, no nos interesa. Por mi parte, dijo el pueblo, todos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De hecho, así lo marca, ¿no? Dice, al darse cuenta Pilatos que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, pequeña cosa. ¿Se dan cuenta qué error tan grande? Y aún negarlo y aún decir, no es verdad, él no es el Mesías. Cuando Daniel dijo, le será quitada la vida al Mesías, príncipe. Y que continúa el versículo 27 de Daniel 9:27. Y él tiene que mantener el pacto en vigor para los muchos por una semana. Y a la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva. Y sobre el ala de cosas repugnantes habrá el que cause desolación y hasta un exterminio. La misma cosa que se ha decidido irá derramándose también sobre el que ya se desolado. Ok. Una semana más se va a confirmar el pacto a muchos. Y eso aconteció. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pues ya sin templo, ya sin nada, ¿qué va a pasar? Eso aconteció. Ya no hay sacrificio, ya no hay ofrenda. Todo eso escrito se cumplió. Jesús lo cumplió. Jesús cumplió el requisito. Una cita que confirma que Él es el Mesías. Así como esta de Daniel, que estoy dando este estudio, que nos confirma que Él es el Mesías. Que cumplió con lo dicho, cumplió con lo establecido por la profecía que le fue revelada a Daniel. Y cumple con el tiempo. Y tomemos en cuenta que Daniel es un profeta mayor, como lo tienen trazado, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Fíjense cómo aún dentro de, en este último versículo, en el Mateo 27:54, que yo no entiendo por qué no creen en estos, y estos Mateo era su apóstol, Marcos es el sobrino de Pedro, perdón, es el sobrino de Bernabé, discípulo de Pedro. Marcos, él no estuvo con Jesús, pero Mateo sí fue su apóstol. Lucas, un doctor.
discípulo de Pablo. Juan, el apóstol amado. Tenemos, dentro de esos 4 evangelios tenemos 2, y de esos 4 dieron su vida. Por esto. Siendo judíos. Teniendo el pleno conocimiento del Hijo de Dios y del escrito, ellos revelaron todas estas cartas. Son judíos, no son gentiles ni extraños. Si se hacen llamar cristianos, es porque se sigue al Mesías, al Cristo, al ungido. Que hoy en día se ha sido como si fuera de moda, sin el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero eso no justifican que sean salvos o que sean verdaderamente hijos de Dios. Si no hay el pleno conocimiento del Hijo de Dios, en eso está la vida eterna, y eso lo vamos a ver en el estudio del Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y podemos indagar en más profecías. Solo quiero dejar claro, Daniel. Bueno, el Mesías cumple con lo escrito en Daniel. Mesías príncipe. Y se le iba a quitar la vida. E iba a quitar el sacrificio. Se iba a destruir el templo. Lo que vino a decir Jesús, la ignorancia que había en ese tiempo, que no vieron lo que estaba aconteciendo, esa ignorancia tan grande de no conocer las profecías que estaban escritas en Daniel, lo ignoraron, cuando así debía de haber sido. Es decir, que por hoy vimos a Daniel. Y ahí también, bueno, no sé si entre, cuando Jesús dice, ¿no?, que ni una jota de la ley pasará sin que esto se cumpla, algo así. Sí, que entonces, pasará el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde dejarán de ser hasta que todo esto se acontezca. Entonces ahí también cumple, ¿no? O sea, él cumple eso y entonces pasa todo lo consiguiente. Así es. Así que por hoy Daniel y Jesús profetizaron la destrucción y por eso debemos de creer en Jerusalén, y el templo iba a ser asolada. Y Jesús aún lloró delante de ellos, diciendo tal cual lo que había de acontecer. Lo que había de acontecer, y lo cumplió. Y cumplió con ser el Mesías príncipe. Porque si el judío sigue esperando a un Mesías que va a venir y les va a dar el triunfo a todos y va a ser sobre todos, entonces Daniel estaba equivocado. Que nos explique Daniel, ¿no? Entonces, ¿a qué refiere? Que refieran, ¿cómo puedes trazar Daniel? Y 70 semanas nos está llevando 400 años, 483. Si nos está llevando a 483 desde antes de Cristo, desde Daniel hasta ahorita, ya entonces ya se nos pasó el tiempo. Ya se pasó el tiempo para esperar el pueblo judío al Mesías.